saludo. Quería yo saludarlos hoy, muchachos, tener pendiente que algunos que no presentaron, por favor, retroalimentar eso para que puedan hacer y yo revisar esa parte, muchachos, ¿correcto? Porque si no, en verdad me dan a entender que a mí no lo hicieron, no entendieron o algo, entonces quedo como mal yo. Entonces pienso que no lo pudieron hacer. Entonces, muchachos, por favor, revisar bien esa parte y el otro viernes, por favor, hacer bien esa estructura. ¿Listo, muchachos? Porque ya el otro viernes de pronto yo ya voy a explicar otras cosas de la configuración que deben hacer después ustedes y presentar esas prácticas. ¿Correcto? Entonces, muchachos, hoy, ¿qué es lo que vamos a revisar hoy? Es algo muy importante sobre la parte de la configuración y la gestión, más que todo la gestión de los dispositivos inalámbricos, ¿correcto? De acuerdo a la red que se debe enfocar cuando yo configuro y hago la gestión de un dispositivo, ¿correcto? Entonces, primer punto, que es lo que vamos a hablar un poquito, la protección de la red, ¿correcto? Que son el énfasis que en verdad casi toda la mayoría de las redes inalámbricas, las redes de datos, la parte de red cableada, toda esa parte, la seguridad está muy bajo por ese momento. Toda la parte de dispositivos no maneja muy bien la seguridad, ¿sí? Por la configuración que deben tener en cuenta, ¿sí? Cada modem, cada router o cada configuración de todo switch, un switch tiene que tener bien la configuración para tener muy bien la seguridad del servicio. Correcto, muchachos, que yo me he dado cuenta en los servicios cuando vienen los de Claro, los de UNE o la parte de los que son de Tigo, o esos que son los servicios que dan ellos, no manejan bien la seguridad de las redes inalámbricas. Correcto, entonces muchachos, hay que enfocarse más que todo en eso y saber muy bien las configuraciones de esa estructura, tanto en el PC y tanto en los switches, de acuerdo a la configuración que se debe manejar, ¿correcto? Que son cosas muy diferentes, sistema y la parte del switch, que es diferente. ¿Listo? El otro punto, la autenticación, ¿sí? La parte de las autenticaciones del sistema abierto, ¿correcto? De los sistemas abiertos, ¿correcto? Son puntos claves que debemos saber como aprendices y como estudiantes de redes de datos, que es algo enfoque, el enfoque de la tecnología, ¿correcto? Seguridad, la seguridad que se debe aplicar, los firmware que yo debo tener en cuenta para la hora cuando yo configuro ese tipo de router, tener activo los firmware de acuerdo al firmware y filtrar las aplicaciones de acuerdo a la configuración, ¿correcto? Otro punto, características adicionales de las redes, las ondas de radio, ¿sí? ¿Qué tipo de ondas existen para poder yo revisar qué tipo de ondas o características tienen de acuerdo a esas ondas que se traslada esa red, ¿correcto? Otro punto, el último, red wifi para invertador para la seguridad. Invertir esa seguridad para poder tener bien la red wifi y tener los mecanismos de seguridad. ¿Correcto? ¿Qué mecanismos voy a utilizar yo para poder tener una buena seguridad de acuerdo a la red que yo voy a invertir? ¿Sí? Entonces, por último, configuración y visibilidad de acuerdo a los medios. Video práctico que muestran ahí. Entonces, hay que revisar esos videos para luego hacer la configuración y explicar luego la estructura. ¿Correcto, muchachos? Que después lo van a hacer ustedes también, lo tienen que hacer. ¿Correcto, muchachos? La estructura de lo que vamos a ver hoy. Sí, señor. ¿Listo? Correcto. Por favor, muchachos, me dan una manito los que están conectados en este momento, que me había olvidado antes de eso. Esa es la lista de asistencia de los que están presentes en la clase mía hoy. Hoy viernes 8 de agosto del 2025. Muy bien, correcto. ¿Listo? Muy bien. Yo hago lo mismo a la hora de acabar la clase, hago lo mismo. Registro los que están en la clase, ¿correcto? Yo me doy cuenta quién entró y quién no entró, ¿correcto? Bien, entonces muchachos, vamos a entrar en sesión, ¿listo? Bien. Curso, gestión, espera un momentico muchachos, inicio de la plataforma, parece que se desvinculó. Que este es el problema de este Sajuna, que siempre
mucho inconveniente tiene esta plataforma. Mire a ver si lo deja, porque todo el día ha estado Sí, baila. sí, horrible, sí. Horrible esta plataforma, mejor dicho, es mejor que la desvinculen de esa red, mejor dicho. En Y el no mío sí. solo Sajuna, Sí, también las páginas del SENA, por ejemplo, la de de PQR también se mantiene BQR, caída. horrible eso, todo está caído, eso está muy feo, todo está feo. ¿Listo, muchachos? Bien. Entonces vamos a hacer la otra parte, esperen aquí ya, voy a trasladar la información. Todo paciencia, muchachos, la vida es de paciencia, ¿listo, muchachos? Si uno no tiene paciencia no llega lejos, ¿sí, muchachos? Entonces no llega lejos, ¿listo, muchachos? Entonces me pueden mirar, si miran ahí la información, muchachos, si pueden observarla mejor un poquito. Sí, sí, señor, ahí se ve ¿Listo? bien. Sí, Listo, bro. Bastante listo, bien. muchachos. Entonces, tener en cuenta eso, que a veces la red a veces se cae, entonces la red no es segura a veces, y en este momento no estoy en mi casa, estoy en otro lado, estoy donde mi madre. Entonces no puedo yo, la red no es tan buena que digamos por acá, ¿correcto? Entonces, por eso es la configuración que a veces falla acá. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? En la anterior clase hablé de unas topologías, hablé de las NAT. ¿Qué hablamos de la anterior clase para retroalimentar de lo que hemos hablado con estos aspectos? Aquí vamos a participar todos, muchachos, ¿correcto? No solamente yo a hablar, ¿correcto? ¿Qué es lo que hablé en la anterior clase, lo último? ¿Qué es lo que hablamos? Puntos claves, mejor dicho, puntos claves que hablamos de la otra clase. Acuérdense, muchachos. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan, muchachos? Sí, al principio se habló del protocolo NAT, que es el que traduce las Correcto. direcciones IP Ujú. públicas a privadas y Ajá. viceversa. DHCP, ¿correcto? ¿Se acuerda que hablamos sobre eso? DHCP, ¿sí? De la parte del sistema abierto también. Hablamos del NAT, ¿sí? El funcionamiento del NAT y la instalación de los adaptadores del router, toda esa parte, ¿listo? Hablamos un poquito sobre toda esa infraestructura y red, ¿listo? Entonces, y algo que hablamos también fue la parte de la adición de las redes, ¿listo? Características o adicionales de las redes, ¿correcto? Que algo miramos, que era lo último, ¿listo? Que no alcancé yo a dar, ¿listo? Entonces, hoy vamos a revisar esta parte. Entonces, la protección de una red inalámbrica. Entonces, les hago yo la pregunta a ustedes antes de yo explicar después lo que viene aquí ahorita en adelante. Cuando yo hablo de una protección de una red inalámbrica, ¿qué es lo que yo debo saber para proteger una red? ¿Qué es lo que debo enfocarme yo primero? Como una persona tecnóloga ya, o ingeniero, o tecnólogo técnico. ¿Qué es lo que debo yo saber? ¿Qué es lo que hay que mirar, mejor dicho? Cuando yo hablo de una Primero protección. configurar una contraseña muy robusta, configurar también el protocolo de Exacto, UPA2. muy bien, muy bien, muy bien, Pablo, muy bien, Pablo. La idea principal es que las credenciales de la dirección MAC o de la dirección de acuerdo al router que uno configura debe ser una credencial que sea de algo de alfanumérico, números alfanuméricos, pero que tenga una buena protección de claves, ¿correcto? De acuerdo al usuario. Y eso se llama autenticación de usuario, ¿correcto? Y lo otro que va fuera de eso, de la autenticación, va a los protocolos de seguridad, ¿correcto? Y mecanismos de seguridad que debo tener en cuenta yo, ¿correcto? Que es el AES, WPA, WPA2 y WPA3, ¿correcto? Que es la otra sigla también para poder yo afianzar la seguridad que sea más robusta en el caso de dependiendo el router o dependiendo la red que yo vaya a configurar. ¿Correcto, muchachos? Entonces, si usted en su casa no revisan la configuración y la seguridad, tienen que revisar esos parámetros. ¿Correcto? Y como les digo, hay unos puertos o como decir, unos enlaces para yo verificar si en verdad mi router está en verdad, está en inseguro o no está inseguro, ¿correcto? Que también vamos a ver después, ¿correcto? Por medio
de direcciones IP, vamos a revisar eso. ¿Correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta todo eso. ¿Listo? Para yo asignar al router y revisar qué es lo que está entrando ahí y qué es lo que está saliendo de acuerdo el emisor y el receptor de acuerdo a la ejecución. ¿Correcto? Del servicio. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto de la protección de la red inalámbrica, hay algo muy importante, dice. Una red inalámbrica es más vulnerable, ¿correcto? Toda la vida las redes inalámbricas son muy vulnerables. Cualquier persona puede dañar una red, ¿sí? Sin tener tanto conocimiento lo puede dañar, ¿sí? Solamente que tenga algo de conocimientos de redes lo puede hacer. ¿Listo, muchachos? Entonces, tener en cuenta que por todo lado puedo yo dañar una red. ¿Listo? Por medio de comandos yo puedo dañar la red. Por medio del terminal puedo dañar la red yo. Infiltrar la parte de la red. ¿Sí? Por medio de la configuración del router puedo yo dañar la red. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, pues la señal se difunde en el espacio libre, ¿correcto? Permitiendo que los usuarios con equipos cercanos puedan acceder a la información almacenada a los equipos de la red y usar la conexión al internet, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta que yo cuando tengo mi red en mi casa, por ejemplo, una red, por ejemplo, en un centro, por ejemplo, en un parque o por ejemplo, en un conjunto cerrado, ¿correcto? Ahí es donde yo debo tener mi red privada, ¿correcto? Y con seguridad. ¿Por qué? Porque hay a veces que cuando tienen la red dejan todo abierto. Quiere decir que todo mundo se puede acceder a esa red que está ahí, de esa casa. ¿Sí? Se puede colapsar, ¿correcto? Y se pueden agregar de acuerdo a la configuración. ¿Sí? Entonces todo eso puede pasar en momentos, muchachos. Entonces, ¿por qué la red es lenta? Porque hay mucho tráfico de datos y hay muchos usuarios utilizando esa red en esa casa. ¿Sí, muchachos? Entonces todo eso hay que revisar. ¿Sí, muchachos? Para revisar que en verdad que mi red esté solamente actuando en mi zona mía, en mi casa nomás. No para todos los demás, los que están al lado. ¿Sí? Entonces, eso hay que revisar después, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta esto, se debe cambiar el nombre del usuario. Eso siempre hay que hacerlo. Cuando yo creo un usuario de la autenticación hay que cambiarlo periódicamente. La contraseña y el CCID, ¿correcto? Predeterminados para proteger el enrutador, ¿correcto? Es importante configurar una contraseña para la red inalámbrica, dependiendo del tipo de protección deseada. Eso depende de la protección para yo poder configurar esa red. Por parte del usuario. Para ello existen, entre otros, tres tipos de seguridad o protección en el menú de Wireless Security, la seguridad de la red, ¿correcto? Que son la WPA, WPA2 Personal y la WPA2 Enterprise, ¿correcto? Y la web. Ahí hay mucha diferencia entre las tres. La mejor configuración que puedo hacer en una red inalámbrica, ¿cuál de las tres es eficiente? De estas tres. ¿Cuál es la mejor que debemos manejar nosotros? Como la parte personal de hogar, como en la casa. ¿Cuál es la que debemos tener en cuenta nosotros en la red? La WPA2 personal. Sí, también. Y la WPA2 Enterprise, ¿por qué? La Enterprise, ¿qué es la diferencia de esas dos? ¿Qué es lo que tiene diferencia? Lo que pasa es que la Enterprise es más enfocada a, como dice, como la palabra lo dice, es enfocada a la empresa y se utiliza más el protocolo Radius, que ya es más para largo, ¿no? cogerlo como más seguridad y Claro, todo, pero para claro. una casa, pues la Sí, personal es más que personal. suficiente. Sí, Es que eso WPA2. depende también de la parte que se está estudiando, Sí, exacto. del, Ajá, territorio. depende. Sí, del territorio más que todo, ¿correcto? Sí. Esa web sí ya es mucho lo que ponen. Todos esas empresarias de las redes ponen una dirección web o WPA. ¿Correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta que a uno mismo puede configurar todo ese proceso como cliente o como usuario de la red. ¿Correcto, muchachos? Sino que hay que estudiar un poquito para poder hacer bien los enlaces. ¿Correcto? Para poder hacer bien el proceso. ¿Correcto, muchachos? Entonces, WPA2, Wi-Fi Protected Access 2, personal y el AES, que es la Enterprise. ¿Correcto? De la seguridad de la red inalámbrica. Bien. Entonces, cuando yo hablo de una autenticación, ¿qué es la autenticación en sí en una red?
Cuando yo hablo de las redes autenticadas, ¿qué es una red con autenticación? La que tiene protocolos de acceso. Exactamente, esos son los protocolos que tienen acceso a la red, ¿correcto? De autenticación, ¿correcto? Es algo diferente a lo que estábamos hablando anteriormente, ¿correcto? La autenticación. Entonces, ¿qué dice ahí? Algo importante, son premisas que yo debo tener en cuenta a la hora de identificar ese tipo de proceso, ¿correcto? La autenticación del sistema abierto, cuando yo hablo de sistemas abiertos, ¿correcto? Consta de dos comunicaciones, que es consta de dos comunicaciones para que tenga esa conexión y teniendo en cuenta la autenticación del usuario principal. ¿Correcto? Primer punto, dos puntos esenciales. Uno, en primer lugar se envía una solicitud de autenticación desde el dispositivo móvil. ¿Correcto? Bien. ¿Qué contiene el ID? ¿Listo? Y cuando yo hablo de un ID, ¿qué es el ID, muchachos? Cuando yo hablo de los usuarios, todo eso hay que explicar. ¿Qué es el ID? Como la identificación. Ese es el número de identificación de la persona principal del serial del router. ¿Correcto? El ID. ¿Correcto? Identificación personal. ¿Correcto? ID. De la estación. Normalmente dirección MAC. ¿Qué es la dirección MAC? Que es la que direcciona todo el proceso de la configuración. ¿Correcto? Que yo les hablaba una vez, les hablaba de las direcciones MAC. Que desde la dirección MAC es donde el hacker o el cracker es donde utiliza las direcciones MAC para poder filtrar y entrar a la red. ¿Correcto? Es donde ellos más aplican esa parte para poder entrar y más fácil entrar a ese tipo de red. La dirección MAC. ¿Correcto? Que manejan todo tipo de dispositivo. ¿Sí, muchachos? Entonces, aquí ustedes van a aprender seguridad informática, seguridad en todo, van a aprender ustedes en seguridad de redes. ¿Correcto, muchachos? Entonces, para prevenir, no para robar, ¿no, muchachos? Pilas, ¿no? No para robar información. ¿Sí, muchachos? Para prevenir. ¿Sí? Más que todo para prevenir. ¿Listo? Para hacer un buen ética profesional en lo que yo hago. ¿Correcto? Bien. 2. A continuación, una respuesta de autenticación es la PA. Es el enrutador con el mensaje de éxito de fallo, ¿correcto? Punto de acceso, de acuerdo al punto que se asigna, de acuerdo a la autenticación del usuario principal de ese mecanismo, ¿correcto? De esa dirección. Entonces, con la autenticación de la clave compartida o frase de contraseña, se configura manualmente tanto el dispositivo móvil como la PA del enrutador. ¿Sí? ¿Correcto, muchachos? ¿Entendido esta parte, muchachos, de las autenticaciones? Que es algo, que eso es algo, es complicado, no es fácil de entenderlo así directamente. ¿Correcto, muchachos? ¿Lo entienden o no, muchachos, esa parte? Lo que estoy hablando. Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Es algo que no es fácil, ¿sí? Eso hay que saberlo y hay que ejecutarlo, pero en la aplicación. ¿Correcto? Que es diferente. ¿Listo? Bien. Entonces, teniendo en cuenta algo muy importante, que todos se olvidan de estas cosas. Los firmware de seguridad, los filtros de aplicaciones. Cuando yo hablo de una seguridad de firmware, ¿qué es esto, muchachos? La seguridad de los firmware y filtros de aplicaciones. ¿Para qué me sirve eso en una red de la aplicación del sistema? ¿Para qué me sirve eso? Que la mayoría no tienen activo eso, que yo he visto y he revisado. Y me da lástima ver eso, que no tienen activado ese tipo de procesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso? La seguridad del firmware, muchachos, en la parte de las filtraciones de las aplicaciones. ¿Qué es lo que hace en sí? El firmware. Firmware. Ese firewall es como una barrera que, Claro, digamos, no permite acceso a total. ciertas páginas que pueden Sí, ser maliciosas. exactamente. Esa es una barrera grande, ¿sí, muchachos? Es como un mural, ¿correcto? Grande, ¿sí, muchachos? Que en verdad ese mural de ese firmware es donde de verdad el atacante ataca el firmware, ¿correcto? Pero es difícil de dañarlo, ¿correcto? Es difícil de hackear y craquear, ¿sí? Para poder dañar ese tipo de conexión, ¿sí? Entonces es algo importante tener activo el firmware de la red, ¿sí? Que todo tiene ese tipo de procesos, muchachos, ¿sí? La parte de los filtros de aplicaciones. ¿Qué es lo que hace el firmware? Desvía todas las conexiones entrantes de acuerdo a una red que quieran filtrar
todos los canales de acuerdo a la filtración de todos los datos, muchachos. Sí, es el que desvía toda esa información, muchachos. ¿Sí? Y tiene sus mecanismos para poder manejar esa parte. ¿Sí, muchachos? Tiene sus cosas para poder trabajar ese proceso. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta ese proceso. Entonces, seguridad del firmware. Tanto la parte de sistemas operativos, tienen que tener activo siempre el firmware. Entonces, les hago la pregunta a ustedes. En este momento, métanse en la parte de sistemas, en la parte de aplicaciones, métanse en verdad en la parte de seguridad, de las características de seguridad de su equipo, del entorno, miren si firmware está activo. Si no está activo, están jodidos ustedes. Verifiquen ustedes ahorita en este momento. El firmware si está activado. De seguridad. Del sistema computacional. ¿Ya lo revisaron? Pero sí, en el caso mío, como yo te comentaba ahora, que soy de la empresa, Ajá. es un claro ejemplo, porque por ejemplo yo voy a ingresar a un link externo y no me lo permite. Esa es la Claro. barrera, Esa es la digamos, la manera. función que tiene Correcto. eso, Muy bien, que mi solo aprendiz. permita navegación en páginas seguras y específicas. Exactamente. O sea, te desvía todo, ¿sí me entiendes? No te deja Ajá. entrar, ¿correcto? Si tú no tienes activo ese firmware, mejor dicho, te dañan todo, aprendiz. Te rastrean desde ahí, ¿correcto? Y todo el atacante, un hacker, yo que fuera el atacante, yo te rastreo de una, desde acá. Sí, entonces, sí, con una dirección nomás, ¿correcto? Entonces, vaya, miren lo mío, el firmware de la Mac, ¿correcto? De lo que yo manejo en la seguridad de Apple, ¿correcto? Yo entro aquí a los servicios del mío, seguridad y privacidad de la aplicación, y me muestra la seguridad del firmware que está activado. En general, ¿sí? El firmware del baúl, de la encriptación, que está encriptado todo, lo tengo encriptado, la encriptación de los datos y el firmware activo, ¿sí? Y la privacidad del equipo, ¿sí? Que yo tengo encriptado toda esta información, ¿correcto? De lo que yo manejo, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que todos deben tener esto, activo el firmware, muchachos, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que aquí nadie puede entrar. Mire lo que está ahí. ¿Qué dice ahí, muchachos? De seguridad. Está pidiendo permisos para hacer alguna modificación. Claro, sí, muchachos, ahí imposible, ¿sí? Desbloquear es imposible ahí, ¿sí? Nadie puede entrar. Mac es duro, es difícil en Mac. En Linux es muy diferente, ¿sí? La autenticación de usuario es muy berraco, ¿sí? Esto es aparte de equipos. Entonces, tener en cuenta ese tipo de seguridad, muchachos. Muchachos, ¿correcto? Para que ustedes sean muy duros en esta parte también, ¿correcto? En todo sistema operativo. Linux, Unix, Windows, toda la parte de sistemas operativos, ¿correcto? Entonces, ahí en las empresas donde fallan, no tienen activado toda la parte de firmware de los sistemas operativos, hombre, carajo. ¿Sí? Y no miran eso. Que desde ahí es donde el atacante viene y ¡pum! Los cogen y les meten el gol. ¿Sí, muchachos? Entonces, esa es la infraestructura correcta que debemos saber todos, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta, ¿listo? Se debe tener en cuenta que son muchos los ataques que pueden existir, ¿correcto? Hay muchos ataques informáticos que puede uno llegar al punto y dañar la red o dañar los dispositivos, muchachos. En un banco. Hasta los bancos los han podido entrar a veces también. Y todos entran por las direcciones MAC de los equipos, de toda la infraestructura, que es donde entran y hacen toda a fuerza bruta, dañan toda la información, ¿sí? Con mecanismos de dañar una direcciones IP, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, muchos ataques que pueden existir para una red inalámbrica, así mismo que una gran cantidad de puertos que se deben bloquear. Entonces, para minimizar estos riesgos, en la aplicación de normativas, protocolos, estándares y demás medidas que sean necesarias, ¿correcto? Y manejar los estándares y los protocolos de seguridad que hay que tener en cuenta, que todo en la realidad no lo utilizan. En las empresas no utilizan los protocolos de seguridad, ¿sí? No los utilizan, los dejan ahí. Ah, eso que se daña y listo, se acabó. ¿Sí? ¿Sí? Entonces tener en cuenta ese tipo de
de pasos que puede pasar. ¿Listo? Entonces dice aquí, un firmware funciona como una barrera entre el internet, ¿correcto? Son barreras que infiltra, que cualquier malicioso quiere dañar la red inalámbrica. Atacantes que quieren dañar toda la información que usted maneja. Sea por correo web, por correo en la nube, toda esa información que usted maneja. ¿Sí? Entonces dice aquí, y otras públicas y dispositivos. Todo tipo de tráfico que no esté en la lista permitida por el freeware no entra ni sale. ¿Qué quiere decir? Que ella encapsula, es un nodo grande, encapsula la entrada y salida de todos los que entran en la red principal. ¿Listo? De dispositivos de la red. Para ello contiene un conjunto de reglas que son predefinidas para poder entender esta lógica que dice los predefinidos, que permite la predefinición de los datos, de esa conjunción de esos datos de los dispositivos, que permiten, uno, autorización con conexión de Hello. Hello. Esta parte de Hello, ¿qué es? Se les viene a ustedes se les viene en la cabeza. ¿Qué es? ¿Para qué me serviría esa autorización de una conexión Hello? ¿Qué es esa conexión? ¿Para qué me sirve? Pues algo es como permitir, ahí permite por ejemplo que se conecte el Teams. Cuando usted instala el Teams, a veces el firewall le salta y le dice, desea permitir conexiones entrantes y salientes, entonces uno le dan algo. Ya en deny ya es cuando usted lo bloquea para que no se le, como usted lo decía ahorita, que le hackeen el equipo y le hackeen el Facebook. Correcto, sí. ¿Listo? Entonces tener en cuenta esa parte, ¿listo? La parte de conexión, ¿listo? Y cuando dice bloquear de conexión, DENI, ¿correcto? Para bloquear las entradas de conexión, ¿correcto? Que es DENI. Y redireccionar un pedido de conexión sin revisar el emisor, que es el que envía toda la trama de información, que es el true, ¿sí? Que es el que revisa esa información, ¿correcto? Sí, muchachos, que es algo muy importante manejar todos estos comandos para poder yo revisar ese tipo de información, ¿correcto? Teniendo en cuenta la autorización de esa estructura, ¿correcto? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, también existe el firmware de software que se puede instalar y utilizar libremente con licencia, ¿correcto? Hay firmware que se puede instalar y tener una licencia de compra o que puede ser gratuita, pero a la vez no lo hay, a veces, ¿listo? En los dispositivos de red o con acceso de redes que encargan de monitorear y bloquear siempre que sea necesario el tráfico sospechoso de internet, que yo puedo instalar un firmware afuera de lo que yo estoy manejando, yo lo puedo instalar, ¿listo? Fuera del sistema, de lo que estoy manejando dentro del sistema operativo, lo puedo sacar ahí, instalar. Y hay muchos para la parte de firmware, ¿sí? Hay unos que son gratuitos y otros que toca pagar, ¿sí? Que eso es lo que es duro. A veces que toca pagar bastante plata, a veces. Entonces, tener en cuenta eso. Los gratuitos incluyen con el sistema operativo, ¿correcto? Son los gratuitos, de acuerdo a la licencia del sistema operativo, ¿sí? ¿Qué es lo duro ahí en esa parte de la licencia? ¿Listo, muchachos? Qué pena, muchachos, acaba la sesión. ¿Listo? Ya vamos a entrar otra vez. Muy bien, muy bien. Listo, muchachos. Entonces, tener en cuenta. Listo, aquí. ¿Ya pueden observar ahí, muchachos? Que habíamos perdido la comunicación. Sí, señor, ahí se ¿Listo? ve. Qué pena. ¿Listo? Qué pena. Sí, un poquito, pero ahora ya se estabiliza. ¿Listo? Qué pena, muchachos. Se había acabado la sesión, me había dado cuenta. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, hay los firmware que son gratuitos y hay otros que son con licencia, ¿correcto? Cuando yo hablo de un firmware de seguridad de la parte de barreras,
que son gratuitos son los que vienen con el sistema operativo. ¿Correcto? Hay que tener en cuenta dos cosas ahí. Cuando yo tengo un sistema operativo actualizado, quiere decir que el firmware funciona correctamente. ¿Correcto? Cuando yo tengo un sistema operativo que sea viejo y no lo actualizo, ¿qué va a pasar con el firmware? No va a servir de nada. ¿Sí? Entonces tengo que tener bien el sistema operativo para que el firmware actúe de acuerdo a la configuración y a el dispositivo que yo tengo instalado, de acuerdo a la red que yo estoy configurando ahí. ¿Sí? Entonces todos tienen que revisar esa parte ustedes también. ¿Correcto? Entonces hay a veces que equipos que son de oficina son viejos esos equipos, muchachos, ni siquiera les hacen una actualización. ¿Sí? Y van a ver el firmware apagado, dañado, no entra, no conecta. ¿Por qué? Porque el sistema operativo no les arranca. ¿Sí, muchachos? No sirve. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o estoy hablando mal? ¿O no es de acuerdo eso, lo que estoy hablando yo? De la parte del firmware. Sí, señor, completamente de acuerdo. Sí, correcto, listo, sí, muchachos. Entonces, tener en cuenta eso, listo. Todo depende también del sistema operativo, del que yo estoy utilizando, correcto. Yo no sé Windows 11 como en la parte del firmware. Yo no manejo Windows 11, ¿sí, muchachos? Que Windows 11 ha tenido mucha vulnerabilidad en la parte de la seguridad de las aplicaciones. Correcto, muchachos, es muy vulnerable en todo la parte de Windows 11. ¿Sí? No sé cómo se manejará esa parte del firmware ahí. Era bueno en la época cuando se manejaba Windows 7 y XP. Era muy bueno el firmware de la parte de la encriptación de seguridad de la parte de los firmware. En ese tiempo. ¿Sí, muchachos? No sé ahora Windows. No sé si de pronto han cambiado los mecanismos de acuerdo a esa aplicación. ¿Sí? Entonces no sé cómo está esa configuración. ¿Sí? De Windows 11. Que Windows 11 ha sido muy mal en la parte del enfoque de la seguridad. Sí, muchachos, muy mal. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, uno que incluye son el sistema operativo y normalmente son para el uso personal. Facilita la integración con otros productos de seguridad, ¿correcto? Dependiéndole el firmware. No es necesario el hardware para su instalación, ¿correcto? Eso no hay necesidad de esa parte. Un firmware comercial incluye protecciones extra. ¿Qué quiere decir? Que se sale de lo que tiene que proteger y funciona para otras cosas de la red. Cosas entrantes de lo que yo quiero insertar dentro del hardware y el software. ¿Sí? Eso depende también, de acuerdo a la configuración del firmware. ¿Correcto? Que incluye protecciones extras como el control sobre la configuración y su funcionamiento de todos los parámetros que maneja ese tipo de sistema. ¿Listo? Entonces, por lo contrario, un firmware por el hardware viene normalmente instalado, ¿correcto? De lo que les hablaba anteriormente, por la parte del sistema operativo, que está instalado por medio del hardware. ¿Listo? Viene normalmente instalado de los routers o que se utilizan para poder acceder al Internet. Por tanto, todos los dispositivos que se conectan a un router estarán protegidos por un firmware que está incluido en el router, ¿correcto? Y ustedes, les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes en un router han mirado el firmware? Les hago la pregunta a ustedes. ¿El firmware de seguridad? ¿De los datos? No, señor, la verdad no. No, listo. Listo, eso lo vamos a ver después. Listo, lo vamos a ver despacio. Listo, para que vayan mirando cómo se hace esa configuración de acuerdo al firmware. Si está activo o no está activo, si está en funcionamiento, si está protegiendo lo que yo quiero y yo puedo asignar y quitar de acuerdo a la configuración. ¿Correcto? Entonces es algo muy aplicable y muy chévere para poder trabajar. ¿Correcto? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, las características adicionales de las redes. Hay unas características principales, muchachos, de las redes inalámbricas, que son fundamentales para poder entender la lógica de la estructura de una red principal. ¿Listo? Entonces, una, que son las ondas de radio. Entonces, les hago la pregunta a ustedes. La otra clase yo expliqué algo sobre las ondas de radio. ¿Qué es una onda de radio? ¿Qué es eso, muchachos? ¿Qué es una onda de radio? Ondas electromagnéticas. Listo, que a mí se me olvidó todo en este momento ya, muchachos, ¿correcto? Ya no sé nada. ¿Listo? Las ondas de radio, ¿listo? Son ondas electromagnéticas que son de acuerdo
a la superficie o de acuerdo a donde estoy yo ubicado, de acuerdo a la onda de la radiación, de acuerdo a donde estoy ubicado. ¿Correcto? Esa es una onda electromagnética de la fuerza de gravedad. ¿Listo? Bien. Entonces, ondas de radio. ¿Listo? ¿Qué es una onda de radio? Que hay que tener en cuenta ese tipo de características, muchachos, para poder enfocarme en sí qué es lo que estoy haciendo con las redes, muchachos. Las redes inalámbricas y las redes cableadas. ¿Correcto? Entonces, una onda de radio son ondas electromagnéticas, ¿correcto? Lo que dijo Pablo, ¿listo? Que son una combinación de campos eléctricos y magnéticos, que es a campo cercano. Entonces, la fuerza, la parte de onda de radio, con el ser humano hay un choque de electromagnético, de ondas, ¿correcto? Que hay una combinación de cuerpos, eléctrico y magnético. ¿Sí? El cuerpo humano tiene una onda eléctrica, de fuerza, ¿sí, muchachos? De electricidad, ¿sí? Y la onda electromagnética tiene las dos ondas que se unen y dan una fuerza de, de luz que da fuerza de gravedad. ¿Listo, muchachos? Esa es la comparación de la parte física. De la parte física, ¿sí, muchachos? Del cuerpo humano. ¿Sí? Es algo importante, ¿sí, muchachos? Que es algo que hay que saber. ¿Listo? El campo eléctrico y la parte magnética. O, o oscilentes, ¿sí? Oscilentes, ¿listo? Que se propagan a través del espacio, transportando energía de un lugar a otro, ¿correcto? Se transportan en lugares a otros, ¿listo? Donde esté usted, se transporta la energía. Donde usted está con el otro compañero, ahí a veces ve, me da la mano y me da chispa, me da electromagnético. ¿Sí les ha pasado a ustedes o no? A mí, a mi hijo, en mi caso mío, yo le doy la mano a mi hijo a veces, que me da la mano, y ¡pum! Le doy como chispas en la mano. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tengo un campo magnético muy grande de energía. ¿Sí? ¿Sí, aprendices? ¿Ustedes han sentido eso, muchachos, que pronto han tenido ese campo? ¿Ustedes en el campo magnético? Sí, o cuando uno abre las puertas a Sí, veces. también, ¿sí o no? ¿Sí o no? Muchachos, no, y lo más chévere es con una persona, ¿sí me entiendes? Que uno suena, así uno, ¿sí? Le suena a uno, ¿sí me entiendes, muchachos? Entonces, mi hijo me dice, papi, ¿qué es que lo que tiene en las manos? No, mi hijo, son campos magnéticos, le digo yo, de mi fuerza, de la parte de la energía, le digo yo, activo, ¿sí? Entonces, eso es chévere, muchachos. Entonces, estas clases también son de física, cosas que debemos manejar en la parte de redes. ¿Listo? La parte magnética. ¿Listo? Entonces, dice aquí, se propagan a través del espacio transportando energía en un lugar de otro. ¿Sí? Son omnidireccionales, así que son necesarias de antenas parabólicas, ¿correcto? La transmisión no es sensible a las atenuaciones o producidas por la lluvia, ya que se opera la frecuencia, que no son demasiadas elevadas, ¿correcto? Entonces, cuando hay energía o cuando hay energía y hay lluvia, quiere decir que la parte energética baja la densidad de la conexión, de acuerdo al campo, ¿sí? Teniendo en cuenta las ondas del radio, ¿correcto? De acuerdo a la cobertura, ¿sí? Eso es algo muy importante y es algo como de investigar, ¿no? Investigar más sobre eso, por qué es que actúa así, ¿no? Ese tipo de campos, ese tipo de eléctricos magnéticos de acuerdo a las oscilaciones, de acuerdo al cuerpo, ¿sí? Que es algo importante. Entonces, las ondas de radio, entonces ya saben qué es una onda de radio, que es la que transmite los campos eléctricos, de acuerdo a la magnitud, de acuerdo a la parte magnética del cuerpo. ¿Listo? Bien. Entonces, cuando hablamos de microondas por satélite, ¿qué es una microonda, muchachos? Que es algo más chévere. ¿Qué es una microondas por satélite? Profe, por allá en los ochentas transmitían, bueno, cuando uno veía partidos de fútbol, transmitían por microondas. Correcto, sí, muy bien. Listo, sí, muchachos. Entonces, Son tener bandas de frecuencia. bandas de frecuencia, más que todo son bandas de frecuencia, ¿correcto, muchachos? Esa es la parte, más bandas de frecuencia, ¿correcto? Las bandas, ¿sí? Por ejemplo, los radios manejan bandas de frecuencia, ¿correcto? Si el radio no funciona en ese tipo de cobertura, quiere decir que la banda no está en conexión y no sirve, y no oscila la banda, ¿sí? Todos los radios utilizan bandas de oscilación, ¿correcto?
Entonces dice aquí, microondas por satélite. Se hacen enlaces de dos o más estaciones terrestres, ¿correcto? A las cuales se denomina estaciones base, ¿correcto? La base principal. El satélite recibe la señal, ¿sí? Recibe la señal principal, que es llamada, denominada señal de ascendente, ¿correcto? Es una banda de frecuencia que da que la amplifica y la transmite a otra banda, ¿correcto? Que la que da oscila a la banda y que hace que da la transmisión con la otra banda, ¿sí? Es la que se hace que se transcurra con esa conexión, ¿correcto? De la señal o descendente. Cada satélite opera unas bandas concretas, ¿correcto? Esas bandas son muy concretas, ¿verdad? ¿Qué quieren decir? Que llegan rápidamente a la hora de conectarse, ¿sí? Que no tienen ninguna interrupción a la hora de mandar ese tipo de banda, ¿correcto? De la radiación. Entonces, cada satélite opera una más bandas concretas, que son las fronteras frecuenciales de las microondas, ¿correcto? De lo que hablaba el aprendiz, tanto terrestres como por el satélite, como los que son los infrarrojos y las ondas de radio de alta frecuencia, se mezclan suficientemente de modo que puede haber interferencias. Entonces, los infrarrojos puede haber interferencias de acuerdo a las ondas, ¿sí? O la microondas de acuerdo al satélite principal, ¿sí? Entonces dice radio de alta frecuencia. Entonces se mezclan suficientemente de modo que puede haber interferencias con las comunicaciones en determinadas frecuencias. ¿Qué quiere decir? Que va a haber interrupción de acuerdo a esas bandas de acuerdo a esas microondas por medio del satélite. ¿Sí, muchachos? Y se puede caer. ¿Sí? Se cae esa red. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta ese tipo de la frecuencia que es la parte del satélite. ¿Listo? Bien. Entonces, cuando yo hablo de los infrarrojos, algo muy chévere que es la parte de infrarrojos, que es algo muy importante. Hay enlaces de transmisores y receptores que modulan la luz. Entonces, cuando hablo de transmisores y receptores, ¿qué es lo que estoy dando a conocer ahí en ese momento? Cuando yo hablo de un infrarrojo. Transmisor y receptor. ¿Qué es eso, muchachos? Eso es electrónica, ¿no, muchachos? ¿Qué es un transmisor y un receptor? ¿Y se acuerdan ustedes de algo de electrónica? Yo me acuerdo de tanta cosa. El transmisor es el que emite la información o los datos y el receptor, profe, es el que los recibe, valga la Correcto. redundancia. Esa es la redundancia, ¿correcto? Y eso se ve en electrónica, que eso lo ve con pan de cada día, lo veo yo. Lo vi mucho tiempo yo. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta ese tipo de receptores y transmisores que modulan la luz infrarroja. No coherente, ¿correcto? Debe estar alineados directamente o con una reflexión en una superficie. Las señales infrarrojas trabajan en la banda de 300 GHz por segundo hasta 384 terabytes por segundo, ¿correcto? Quiere decir que esta banda es grande, ¿correcto, muchachos? ¿Es grande o pequeña esa banda, muchachos? 300 GHz por segundo. ¿Pequeña o chiquita? ¿O pequeña la cobertura? Es pequeñita, ¿no? Es pequeña, ¿no? Pero es buena, ¿sí? ¿Correcto? Aloja Es todo algo como lo muy que... personal. Muy personal, ¿correcto? Pero es muy buena en la parte de infrarrojo, ¿correcto? En infrarrojos es muy buena, ¿sí? Tiene muy bien el alcance. ¿Listo? Y 384 terabytes por segundo, que es la parte de la frecuencia de radiación, ¿correcto? Que es algo muy importante, muchachos, y conocer estas cosas es muy importante, muchachos, ¿correcto? Que todo lo que uno nos topamos a veces no sabemos qué es, por qué viene así, por qué pasa así, por qué corta, por qué hay cortos. Entonces hay que saber un poquito de electrónica. ¿Listo? Bien. Las microondas terrestres. Cuando yo hablo de una microonda terrestre, ¿qué son las microondas terrestres, muchachos? Microondas. ¿Qué son las microondas? Una microondas. Acuérdese qué es una microonda. La misma palabra lo dice, microondas. ¿Qué es una microondas? Micro. Terrestre. Eso es lo que estamos haciendo ahorita con el Siri, hacer enlaces punto a punto a corta distancia. Correcto, hombre, Pablo. Muy bien, hombre. Estás conectado, ¿no? Muy bien, hombre. Un punto. Muy bien. ¿Listo? Microondas terrestres. Todas las conexiones terrestres de acuerdo a los puntos de acceso, de conexión de la red. Esos son los puntos de monitoreo.
monitoreo por el cirio de la luz, de la red. ¿Correcto, muchachos? De la aplicación. ¿Sí? Entonces dice acá, microondas terrestres, la parte terrestre. Entonces algo importante, que estas se utilizan en antenas parabólicas, ¿correcto? Las antenas parabólicas. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes en su casa tienen antenas parabólicas, muchachos? Les hago la pregunta, ¿o no tienen? ¿Tienen antenas Sí, parabólicas? sí, Ah, bueno. señor. Correcto. Entonces, si no hay antena parabólica, pues no sirve nada. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso. ¿Listo, muchachos? Para conocer ese tipo de procesos. ¿Listo? Entonces, dice acá, entonces las antenas parabólicas es en un diámetro aproximado de 1,3 metros. ¿Sí? Tiene una cobertura de kilómetros, ¿correcto? Que largo de kilómetros, ¿correcto? Una antena. Pero con la necesidad de tener perfectamente alineados al emisor, que el emisor, el que envía toda la señal, ¿correcto? Con el receptor, de acuerdo a la cobertura. Por ello, se le denomina enlaces de punto a punto, en distancias cortas. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿qué es lo que hace una microondas terrestre? Esa parte de la parte de una antena parabólica, que del punto donde está ubicada esa antena hace por parámetros la conexión y distribuye las demás por medio de esos puntos. ¿Sí? No los enlaza todos, sino que por puntos hace la frecuencia. ¿Sí? En la parte matemática, ¿correcto? De la estructura. ¿Sí? En electrónica. ¿Sí? Entonces, es algo muy importante, muchachos, saber la lógica y la estructura, cómo se maneja eso. ¿Sí? En la parte de las microondas terrestres. ¿Correcto? No es solamente que lo que uno dice en una microonda tal eso, pero hay que saber la funcionalidad, qué es lo que se está haciendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que distribuye en sí esa onda? Sí, muchachos, a mí me gusta mucho la electrónica. Me encanta la electrónica. Y era muy bueno yo para electrónica, en mis clases de electrónica en sistemas. ¿Sí? Entonces, la parte de circuitos integrados, me encantaba hacer poco de cosas de circuitos integrados. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso, muchachos. Entonces, es algo muy importante. Microondas terrestres. ¿Correcto, muchachos? ¿Explicadito ese de punto o no, muchachos? ¿O falta algo por hablar? ¿Sí entendieron o no esa parte, muchachos? Ahora todo claro, instructor. Pablo, ¿no? Ah, Pablo entiende, hombre. Claro, ¿cómo no va a entender? ¿Listo, Pablo? UAP. ¿Listo? Bien. Eso me parece muy bien, muchachos. Curiosos, ¿sí? Para poder entender la lógica. ¿Listo? Bien. Entonces, hablando un poco sobre la parte del, en concreto, dentro de las características adicionales se encuentran de acuerdo a la concentración de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Correcto? Entonces, el control parental. Cuando yo hablo de un control parental, ¿de qué es lo que yo estoy dándome a conocer? ¿Qué es un control parental, muchachos? Cuando yo hablo de controles parentales. ¿Qué es un control parental? El control parental es un tipo de clave que uno le pone para que los niños no accedan a ciertos programas o Correcto, ciertos... sí, exactamente. Parentales, ¿correcto? Controles parentales. ¿Sí? Que mucha gente no lo utiliza, no lo hace. ¿Sí? O el conocimiento de pronto no lo han apropiado. ¿Correcto? En la parte de controles parentales del servicio. ¿Sí? Entonces dice, se realiza para pedir o limitar el acceso al manejo de dispositivos destinados a la reproducción o recepción de imágenes o de información de determinados contenidos para los menores de edad. Esta es la estructura principal. Menores de edad y mayores de edad también. Restringir para mayores de edad también. Puede ocultar. ¿Listo? Determinando una exactitud tus dispositivos que deben bloquear o proteger. Entonces les hago yo la observación, les digo yo a ustedes. Yo utilizo la parte de controles parentales para mi hijo y para la casa. Cualquier persona no puede en YouTube mirar videos, no puede mirar cosas, plataformas, no puede ver películas. ¿Por qué? Porque yo tengo todo privado. ¿Sí, muchachos? Entonces les hago la pregunta a ustedes. ¿Ustedes sí utilizan el control parental en sus aplicaciones y sus dispositivos de YouTuber? ¿Del canal de YouTube? Les hago la pregunta del millón. No sé si estoy errado yo.
O si estoy haciendo bien el proceso yo. Sí, profe, en el caso mío sí, porque tengo un niño de 7 años. Correcto, bien, bien, bien aprendiz. ¿Listo? Eso me parece muy bien. Y tiene un lapso de tiempo para poder ver el proceso, la comunicación y se cierra. ¿Correcto? Entonces es algo muy aplicable para poder trabajar esa funcionalidad. ¿Correcto? Los demás se utilizan, muchachos, solamente un aprendiz parece que maneja esa parte. Eso Pablo, utiliza más que todo también para los canales para adultos. eso Ahí sí que hay les que dije ponerlos yo. a tope. Sí, exacto. ¿Listo? Para ambos. ¿Listo, muchachos? Eso es para ambos. ¿Correcto? Sí, muchachos. Es algo importante. ¿Listo, muchachos? El que maneja ese tipo de configuraciones. ¿Listo? Entonces es algo de prohibición para los niños y para que no vean cosas de lo que no deben ver. ¿Correcto? A temprana edad. Que dañan el cerebro. Dañan la comunicación con las personas. ¿Sí, muchachos? Entonces es algo importante. ¿Listo? Y espero que lo hagan. ¿Listo? Bien. Entonces, cuando yo hablo de un acceso restringido, que yo utilizo mucho yo, el acceso restringido. En mi WhatsApp todo es restringido. Mío. Clave de 35 caracteres es mi clave del Facebook. ¿Sí? Algoritmo. ¿Listo? Del algoritmo que yo manejo ahí. ¿Sí? Y todo restringido de lo que yo manejo. Solo yo veo mis fotos, los demás nadie ve. ¿Sí? A algunos les dejo ver que vean mis fotos. Que algunos pueden ver, otros no. ¿Sí? Se llama acceso restringido. ¿Sí? De la aplicación de Facebook. Y en Facebook hay mucha configuración de seguridad de la parte de acceso restringido de la aplicación. Hasta para transportar información, hasta para transportar imágenes, hay que tener acceso restringido. ¿Sí, muchachos? Entonces les hago la pregunta a ustedes. ¿El acceso restringido para qué me sirve a mí? ¿Nos sirve a nosotros, muchachos? Como estudiantes y como yo, instructor. ¿Para qué me sirve el acceso restringido? ¿Para qué me sirve ese acceso restringido? Para no dar el acceso solo a todo el mundo. Uh-huh. Sí, muchachos, entonces tener en cuenta que nosotros todas las aplicaciones que manejamos en los dispositivos, tablet, celulares, portátiles, tenemos que tener un acceso restringido, ¿correcto? Que es algo muy importante. Que de 100% solamente el 20% utiliza ese acceso restringido. O 10 de 100. Los demás todo tienen público, que yo lo he visto y lo he revisado. ¿Sí? Entonces tener en cuenta ese tipo de falencias que puede pasar. ¿Listo? Dado que el acceso al Internet de estudiantes o niños o adolescentes, adultos mayores o población son sensibles. Es hoy en día muy fácil, ¿correcto? Cada vez crece el acceso a los datos, a las edades más tempranas mediante dispositivos multimedia como el smartphone y las tablets, ¿correcto? Hay niños de 7 años, 5 años tienen un iPhone, iPhone 15, iPhone 16. ¿Para qué un niño un celular? Dígame, les hago la pregunta a ustedes, ¿para qué un niño a esa edad tiene un iPhone? Que es un iPhone que tiene mucha aplicabilidad y tiene mucho procesamiento de información. ¿Para qué un iPhone un niño de esos? Les hago la pregunta a ustedes. ¿Ustedes qué piensan de eso, muchachos? Estamos mal ahí, ¿no? ¿Mal o qué dicen que es mal, muchachos? ¿Es malo o es bueno? Pues, profe, no es tan recomendado entregar un celular a tan temprana edad porque pues tienen ahí como el acceso a Sí, demasiada ¿no? información Que, a veces claro. que Sí, no no tienen saben. Y permitido no saben, ¿no? o comparten No, cosas que no exacto, deben sí, compartirse, todo tipo de sí, informaciones. qué miedo, ¿no, muchachos? Todos tener cuidado con eso. Uno que tiene hijos, también uno es muy, muy riguroso en eso, muchachos. Sí, en aplicaciones que ellos instalan. Tener mucho cuidado en eso, ¿correcto? Sí.
Y si uno está con ellos, hay que ver con ellos la aplicación. O si va a jugar un juego, mirar con ellos, estar con ellos ahí en ese momento. ¿Sí, muchachos? Porque toda aplicación por medio de URLs dan un clic, ¡pum! Los pueden dañar, les pueden dañar las cuentas, pueden dañar la información, los pueden hackear. Entonces, tener todo, que todo entra por cualquier enlace de red. ¿Correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta que son advertencias que yo en estas clases son buenas porque son pura de la seguridad de la información también, que va enfocado también. Las redes de datos de la información de que hay que llevar muy bien la información, ¿correcto? Bien. Entonces, aquí cuando yo hablo de la parte de educación digital, que es algo muy importante, que es importante, dice, es imprescindible una buena educación digital. Hay que manejar muy bien la parte de las comunicaciones, muchachos. La parte de la parte digital, de las TIC, ¿sí? Mucha gente no conoce esto, muchachos. No maneja muy bien la información. No manejan la información muy bien, muchachos. No navegan bien. No saben buscar bien en Google. No saben entender bien la lógica. ¿Sí? Yo les digo a mis aprendices que yo manejo mucha gente de redes y manejo de ads o de desarrollo de software. Hay que saber buscar bien, muchachos. ¿Sí? Páginas bien. ¿Sí? Entonces, para no caer en malos intrusos que nos quieren dañar. Todo intruso, hacker, cracker, esos manes no duermen. Manes toda la noche. Los duros ellos para trabajar son desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana trabajan duro para dañar cualquier tipo de sistema. Yo sé por qué les digo. ¿Sí? Que es la hora más fácil para poder infiltrar y entrar a un sistema. Porque no hay tanto tráfico de red en la madrugada. ¿Sí, muchachos? Les doy un dato nada más. Solamente les digo eso. ¿Listo, muchachos? Para hacer ese tipo de robos, de acuerdo a la estructura. ¿Sí? Educación digital. Entonces dice la identidad de servicios tecnológicos en estas. ¿Listo? Que son peligros. Entonces, la educación digital. Entonces dice aquí. Dice, es imprescindible una buena educación digital, muchachos. Hay que tener una educación de acuerdo a la parte digital. Saber manejar, tener una buena educación, tener un celular, hay que ser responsable de lo que yo manejo. ¿Sí? De lo que yo publico y no publico. Todo esto. ¿Sí, muchachos? Con ella se mitigan las posibilidades de riesgos de consumo de información, ¿correcto? ¿Sí? Peligros propios de conectividad, de distorsión, de intencionalidad de las redes, el servicio tecnológico, entre otros, el bullying, la parte de la identificación de información, ¿sí? Todo eso, muchachos, por medio de una foto pueden dañar a una persona, ¿sí? Entonces, el Facebook hay que tenerlo privado, no mostrar nada de fotos. Bueno, de pronto la foto del inicio, pero las demás ya no, que familia, que el otro, que ni sé qué. No, eso no, hijos, no. ¿Sí, muchachos? Solamente son cosas de seguridad informática, ¿correcto? Que yo me gusta mucho la seguridad informática. ¿Listo? Filtros de control. Aquí hay algo muy importante que debemos tener en cuenta nosotros para la parte de las estructuras de las redes de datos. Filtros de control. Que lo que la mayoría de gente no maneja, ¿qué es un filtro de control? ¿Sí? Filtros de control. ¿Qué son los filtros? Otro apoyo que es el uso de los filtros y herramientas de control parental. Ahí es donde uno identifica si en verdad la comunicación va a ser vista o no va a ser vista con el público. Son filtros que uno activa para poder que sea invisible a la comunidad o a los objetos que voy a transmitir. ¿Sí? Entonces dice control parental, que protegen los sitios y contenidos inseguros e inapropiados para ciertas edades o cierto tipo de personas. Por lo tanto, servirá para limitar el acceso a determinados contenidos en Internet. Entonces, como les decía yo, que hay muchachos que entran a Google y se meten a páginas que no deben entrar. ¿Sí? Google es una página que tiene la última sigla, que es www.google.co.com. Esa sigla de co.com, que es la sigla com, muchachos, en la sigla del proceso del URL, que es el com.
Cuando yo hablo de las siglas, de la última sigla del URL, ¿qué es el COM? COM. ¿Y qué es CO? CO y COM. Serían los dominios, ¿no? Sí. El com es comercial y el co es Colombia. Colombia, correcto, sí, aprendí. Entonces, comercial, ¿qué quiere decir? Que todo mundo entra a esa dirección. Todo el mundo y todo el mundo. Cuando yo hablo de una red de URL gubernamental, ¿qué quiere decir? Que hay más filtración de control. ¿Como cuáles? Policía y el Ejército Nacional. Solo manejan ellos dos. La gobernación, la parte del gobierno. ¿Sí? Que hacen un control de acuerdo a la aplicación. Que nadie puede insertar allá, no puede entrar. Solamente los duros de la entidad pueden insertar allá. Que ellos mismos tienen toda la filtración de toda la comunicación. ¿Sí? Entonces, muchachos, filtros de control. La parte de los filtros de herramientas de control. ¿Sí? Y manejar todo ese proceso de mecanismos que debe manejar uno. ¿Sí? Esta es la estructura, que es algo importante, muchachos. ¿Listo? Bien la estructura de la parte de los filtros, muchachos. De la parte del concreto, de la parte de las ediciones que se deben tener en cuenta. Del control parental y las estructuras, muchachos, de los sitios web para nuestra vida diaria. ¿Correcto o no, muchachos? Sí, señor. ¿Listo? Dígame. ¿Correcto? Todo muy ¿Escucho? claro. Correcto, listo, muchachos. Es algo, no es por regañarlos y todo eso, sino son cosas que ya somos mayores, tenemos hijos, tenemos que manejar muy bien esa información. ¿Correcto? Si ustedes manejan un equipo, manejan cuentas, manejan cosas privadas, manejen muy bien privado esa información. ¿Sí? Utilicen navegadores privados con VPNs, con redes privadas, ¿correcto? Para que no me los rastreen nadie, ¿correcto? Y trabajen tranquilos, ¿sí? Esos que yo les dije la otra vez, que utilizaran la cebolla, ¿se acuerdan, muchachos? ¿Sí o no, muchachos? ¿Sí la instalaron o no algunos? ¿Se acuerdan o no, muchachos? Sí, señor, pues la verdad no lo he instalado. Ah, bueno, entonces, recomendación, para que manejen bien la información, naveguen tranquilos y hagan bien las cosas. Pueden conectarse al Facebook desde ahí, no lo rastrean, no lo siguen, ni cualquier intruso de cualquier cosa, entonces trabajan muy bien. ¿Listo, muchachos? Entonces, tener en cuenta ese tipo de información. Yo manejo y manejo el de Apple, que es muy seguro, que es anónimo. Safari es muy anónimo en todo es restringido, ¿correcto? Y lo utilizo es para algunas cosas que utilizo, para otras que son de aplicaciones de configuración que utilizo, ¿sí? Entonces, muchachos, tener en cuenta esa información. Entonces, está claro entonces que se puede modificar los DNS, ¿correcto? Servicio en nombres de dominio, de ahí viene todos los servicios. El DNS es la parte central de todo el servicio, del URL, para que haya conexión con el dominio. Si no hay DNS en una red, ¿qué quiere decir? Que esa red no sirve para nada. Y ahí está el emisor y el receptor, para que se comunique con el canal. ¿Sí, muchachos? Sistema de nombres de dominio. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esto. Entonces, en un equipo, para que se filtre la información a través de ellos y llegue de manera segura, pero como alternativa a ello hay otros métodos para instaurar un sistema de control parental. Cuando se tiene computadores que son de Windows como sistema operativo, ¿correcto? Que es la información que uno puede hacer, correcto, de acuerdo al DNS, del servicio de nombres de dominio, ¿sí? De acuerdo a los métodos que puede uno hacer en la hora de la configuración. Entonces dice, si se utiliza Windows 10, hay que saber que tiene su propio sistema de control parental. Obviamente, todo sistema operativo, de toda marca de sistema operativo, tiene su propio sistema de seguridad, ¿correcto? Pero hay que saberlo activar y hay que saberlo configurar. ¿Sí, muchachos? Para las buenas prácticas, ¿correcto? Entonces dice aquí, su propio sistema de control parental.
al cual se puede acceder desde la configuración y también desde una cuenta de Microsoft, ¿correcto? Que uno puede hacer ese proceso. A través de cualquier navegador, la idea es asignar cada menor de la casa una cuenta de Windows y arrancar con el computador desde esa cuenta. Las cuentas de adultos o sin restricciones se protegen mediante una contraseña alfanumérica y las cuentas de los menores estarán protegidas a través de un PIN de 4 dígitos, de acuerdo a la configuración del usuario, de cómo lo haga, que yo lo puedo configurar de acuerdo al sistema, del sistema operativo, ¿correcto? Entonces tener en cuenta que yo cuando manejo sistema de Linux o Unix, la restricción va a ser más elevada y la configuración va a ser más larga a la hora de configurar esa estructura, porque es más seguro. ¿Qué es más seguro, Linux o Windows, muchachos? Que les hago la pregunta a ustedes. Pues, profe, usted nos explicaba que Linux lo craquean menos, que no es tan Claro, sí, muchachos. comercial que el Windows. Claro, muchachos, sí. Entonces, la referencia mejor es manejar Linux, ¿correcto, muchachos? Ustedes pueden trabajar con Linux, instalar Linux, ¿listo? En máquinas virtuales y trabajar Linux o Ubuntu, que son potentes para la parte de abstracción de datos, de información, de plataformas, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, Windows es muy vulnerable ante todo, muchachos. Windows es muy bueno. No sé por qué Windows no trabaja buenos mecanismos de seguridad. No sé por qué no trabaja muy duro en eso. Esa empresa no se maneja en esos protocolos de seguridad. ¿Sí, muchachos? Entonces es muy vulnerable en esa parte de las interfaces, ¿correcto? Bien. Entonces, el siguiente video que me va a ayudar el señor Pablo, que me va a ayudar para poder mirar cuál es la configuración de un control parental, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta en las actividades que debemos hacer después, que lo vamos a hacer nosotros. Todo lo vamos a configurar cada uno en un equipo. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Correcto o no? ¿Interesante o no las configuraciones de control parental? ¿Sí o no, muchachos? Sí, señor. Como tecnólogos que van a hacer de aquí Sí, en profe, adelante. claro que sí. ¿Listo? Eso va para todo empresarial. Ustedes le dicen, señor usuario, señor aprendiz o señor del SENA, usted me puede configurar todos sus equipos con la parte de configuración de control parental. Y ustedes ya saben qué es control parental. ¿Sí o no? Ya saben qué es. No le va a preguntar qué es control parental. No, entonces ya tecnólogos ya deben saber qué son los controles de parentales. Configuraciones de red. ¿Sí? De la misma sesión que tiene esa misma red, del sistema donde está el sistema operativo. ¿Listo? Entonces, por favor, Pablo, ¿me puedes asignar esta configuración de control parental donde estoy en este momento? ¿Sí? Sí, vamos a mirar a ver que nos sirve el sonido. Listo, Como dale. también esto está en el... Comunique. ¿Listo? Dámele la interfaz. ¿Estás viendo la pantalla? Listo, sí, ya está saliendo. ¿Estás viendo la pantalla? Perfecto. Dale, espera que inicie. Eso, dale. Escuchemos todos, muchachos, y pongan atención qué es lo que se hace ahí. ¿Me escucha? Sí, correcto, QAP. Bienvenidos a este tutorial donde veremos cómo La realizar compañera. la configuración de control parental. Para configurar los Windows basta con acceder a la configuración del equipo, ingresar a cuentas, familia y otros usuarios y dar clic en agregar familiar. Si posee cuenta Microsoft, se diligencia. Si no existe cuenta, se crea una y se siguen los pasos solicitados. Para nuestro caso, ya existe una cuenta de familiar adulto registrada. Esta cuenta puede tener acceso a este equipo desde su usuario Microsoft. Si no se posee cuenta de Microsoft, está la opción de crear una cuenta de usuario local. Para crear esta cuenta, seleccionamos agregar otra persona a
Seleccionamos también, no tengo los datos de inicio de sesión de esta persona. Y en la siguiente página, agregar un usuario sin cuenta de Microsoft. Escribimos el nombre del usuario, una contraseña, un indicio de contraseña, o elegir las preguntas de seguridad, que en este caso son 3, cada una con las respuestas respectivas que nos exige el sistema. Diligenciamos las preguntas de seguridad. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre de la mascota? Con la respuesta respectiva. La segunda pregunta, ¿cuál es la ciudad de nacimiento? También con la respuesta. Y en la tercera, escogemos la primera escuela a la que asistimos, también con la respuesta. Y damos clic en siguiente. Correcto. Con esto ya hemos creado la nueva cuenta que se llama Ivo y es de acceso local. Ahora vamos a configurar el control parental del router Dell modelo DIR 600. Ingresamos con la IP de fábrica desde cualquier navegador. En este caso es 192.168.0.1. Ingresamos el usuario y la contraseña, usuario admin. Con esto podemos acceder a la interfaz para configurar este control parental. El control parental se utiliza para permitir o denegar que los computadores de la red accedan a sitios web específicos mediante palabras claves o nombres de dominio específicos. En este caso, podemos seleccionar activar el filtrado de sitios web y permitir que estos computadores accedan solamente a estos sitios. O también activar el filtrado de sitios web y denegar el acceso de las computadoras solo a estos sitios. Son las dos opciones. El primer ejemplo que podemos colocar es si queremos bloquear a un usuario LAN de cualquier sitio web que contenga una URL específica, por ejemplo de compras. Entonces, activamos el filtrado de sitios web y negar el acceso de esas computadoras solamente a esos sitios. Por ejemplo, ingresamos el sitio web http://shopping.yahoo.com. Otro sitio web http://shopping.msn.com. Y colocamos guardar la configuración. El siguiente ejemplo puede ser si deseamos que los hijos solo accedan a sitios particulares, elegimos la opción activar el filtrado de los sitios del sitio web y permitir que los computadores solo accedan a esos sitios. Colocamos entonces google.com, cartoons.com y discovery.com, entre otros sitios que podamos escoger. Y colocamos también guardar la configuración. Marcamos guardar configuración. Y con esto hemos terminado la configuración de control parental. Correcto, muchachos, muy bien. ¿Cómo la vieron esa parte, muchachos? ¿Qué les pareció? ¿La configuración parental? ¿Cómo? ¿Listo, muchachos? Entonces, esa tenemos que hacerla también. ¿Correcto, muchachos? Hay que revisar esa parte también, hay que configurar esas partes. ¿Correcto?
para que lo puedan realizar ustedes, muchachos, ¿correcto? Que es prácticas de ejecución, ¿correcto? Entonces es algo muy intuitivo, algo muy importante para poder manejar todo ese tipo de procesos, ¿correcto? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, hay algo importante sobre esto. Entonces, es algo que nos ayuda como personas, como nosotros que manejamos, ser más privados en la información de lo que manejamos, ¿correcto? Y para nuestros hijos también, y para la gente que trabaja o que están en la empresa también, porque en la empresa utilizan la parte de la parte de restricción de acceso a los dispositivos, ¿correcto, muchachos? Entonces tener en cuenta eso, que desde ahí es donde se maneja todo ese proceso, ¿correcto? Bien, entonces como se espera, este tipo de sistemas de control parental, esperen un momentico, muchachos, que me están llamando. Ese control parental en Windows 10 solo funciona en navegadores como Edge, el Explorer, para evitar el uso de otro navegador, que se puede bloquear como se mencionó antes. También instalar el control parental de quien también disponen Google Chrome o Mozilla Firefox. ¿Por qué muestra eso, muchachos? Porque en otros navegadores no deja entrar muy bien a la aplicación y hacer bien el proceso de la parte parental. Entonces hay que utilizar ese tipo de navegadores o motores de búsqueda como es el Edge de Explorer o el Mozilla o el Chrome, ¿sí? Que es algo más importante para poder hacer ese tipo de configuración, ¿correcto? Que es algo importante, ¿sí? Sí, muchachos, entonces tener en cuenta eso, ¿listo? Bien, entonces, estas son algunas generalidades que sobre el control parental en Windows 10 usted debe tener presente, muchachos. Algo muy importante en esas estructuras. Primero, configuración de acceso. Esa es la primera premisa del acceso que ustedes transcurren durante todo el proceso de navegación. ¿Correcto? Entonces dice ahí, la opción que ofrece el control parental en Windows 10 es la de configuración de acceso a contenidos de multimedia, aplicaciones y juegos, que en realidad los niños de ahora, de la edad de 7 en adelante hasta los 15 o 16 años, están muy metidos en la parte de los juegos. Pero hay juegos que son peligrosos, que tienen una notación muy fea en la parte de la parte psicológica. ¿Sí? Entonces, yo no les nombro unos juegos que son feos de la parte para los niños, que en verdad tienen una notación muy fea. ¿Sí? Que hay que tener cuidado con eso. ¿Sí, muchachos? Que mucha gente no sabe ni siquiera qué es eso. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso. ¿Listo? En la parte de las televisiones y películas, multimedia y aplicaciones de juegos, que en verdad todos los estudiantes o los aprendices, o no, bueno, aprendices que son jóvenes, muy jóvenes, manejan muchos juegos, pero juegos que no saben qué es lo que hacen ahí ustedes, qué notación tienen en sus entrañas después, ¿sí? Que les da trastornos después. No duermen hasta la madrugada jugando esos juegos, he visto que me han comentado amigas y amigos, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, todos los contenidos multimedia, como los canales de televisión, películas, etcétera, ¿sí? Películas que no deben ver también. Tanto adultos como jóvenes también, como todos, ¿correcto? Hay que restringir todo eso, ¿sí? Tiene una clasificación de edad para su visionado, ¿listo? Así como los juegos tienen su propio sistema de clasificación por edad en cada país, ¿correcto? Pero eso de las edades, eso se pierde ahí. Si son menores tal, eso se pierde. Eso lo aceptan y lo hacen, que hagan y que vean ese proceso. ¿Correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta ese tipo de proceso. Configuración de acceso. Límites de edad. Se introduce el límite de edad, correcto, y el explorador solo mostrará contenidos hasta esa edad. Entonces uno puede cronometrar la edad que puede ingresar una persona, correcto, más que todo en YouTuber, que hay mucha gente que maneja YouTuber, que eso
ponen videos que eso no tiene nada de ciencia, muchachos. No tiene nada de productividad, nada de conocimiento. ¿Sí? Entonces, son cosas que eso para qué. ¿Sí? Entonces, algo productivo, proyectos, alguna cosa de innovación, programación, redes, todo eso, algo importante. ¿Sí? Entonces, aquí es donde uno tiene la límite de edad de acuerdo a las estructuras. ¿Sí? Entonces dice acá, mostrará contenidos para esa edad. Para edades mayores se mostrará el mensaje de bloqueo por el control parental. Y el niño o de menor de edad no podrá acceder a ellos. Otro dato importante es que se puede usar también este tipo de control en consolas, ¿verdad?, de Xbox, de acuerdo a las consolas de juegos, que sea en verdad la gente, los niños son muy engatusados con esos juegos. ¿Verdad? Que hay unos juegos bonitos, sí. Mario, Contra, que era en el tiempo mío, cuando jugaba yo Mario, Tortugas Ninja, que yo llegué hasta el nivel de Rocoso, los dos Rocosos, que yo llegué a derrotarlos. ¿Sí? Pero los juegos de ahora tienen mucha connotación muy fea, muchachos. ¿Quién ha jugado Contra? Les hago la pregunta a ustedes. Ustedes en su infancia, ¿han jugado Contra y Mario? ¿Han pasado Mario, muchachos? María. Claro, Ah, profe. estos son juegos clásicos. No, por eso. Y esos no tienen ninguna notación de enfermedad de la mente. Tiene mucha lógica de hacer las estructuras. ¿Sí, muchachos? ¿Sí? Que yo Mario no lo he podido pasar todavía. Me faltan fases todavía. Yo lo hago, yo juego, muchachos, en los fines de semana a veces. Con mi hijo. Programas que son buenos, de creatividad, que les ayuda a pensar. La lógica. Contra es durísimo para pasar las fases. No he llegado todavía a las fases principales todavía. ¿Sí? Entonces son mecanismos que en verdad hay unos juegos que en verdad tienen mucha, ese Roblox, toda esa parte, esos son, bueno, tienen mucha anotación, pero hay muchas cosas que no deben manejar. ¿Sí? No deben manejar uno ni los niños, nada de eso. ¿Sí? Que yo soy programador, yo soy desarrollador de software. Entonces yo manejo y sé la connotación que viene eso, muchachos, del código que maneja. ¿Sí? Entonces tener en cuenta ese tipo de información. Ya que hacen parte de este gigante tecnológico, se puede bloquear el uso de la consola a ciertas horas y establecer una cuota de tiempo de uso, incluso de una franja horaria de funcionamiento. Entonces, la parte parental yo puedo configurar lo que yo quiera en ese momento. Sí, muchachos, lapso de tiempo. 15 minutos, listo, se apagó y se acabó ya la clase. Se acabó el juego, ya. Se dañó, así le digo yo a veces a mi hijo, se acabó, Gabriel. Qué pena, el sistema no funciona, le digo a veces. Ya se pone bravo a veces. ¿Sí? El sistema se dañó y está configurado para esos tiempos nomás. Así toca. ¿Sí, muchachos? Porque si me pongo a explicar que yo les bloqueo todo eso, se ponen a llorar y ponen a gritar. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta esas premisas. ¿Correcto? Bien. Control de servicios de pago. Que aquí hay otro control también, que eso es algo más nivel alto. ¿Correcto? De mano de este filtro se puede también controlar el dinero, ¿sí?, que se gasta desde una cuenta a la tienda de Microsoft. Este tipo de cuentas son debido que se ingresa una cantidad en la cuenta, ¿correcto?, en la que se dispondrá para gastarla, tanto en la consola como en el computador, y en los contenidos que se hayan permitido, ¿correcto? Este sistema de control parental también es una opción de restringir el tipo de transacciones por afectuar. Entonces, ¿qué quiere decir aquí en conclusión? Hay aplicaciones de juegos, de codificación de juegos, que tienen ese tipo de forma de pago. Que ustedes, mientras les da clic en aceptar en la apreciación de monedas, quiere decir que ustedes le están sacándole plata a usted en su cuenta, en los datos que usted tiene. Usted va a ver al final no tiene nada después. Sí, muchachos, pues pilas con la parte de los juegos, que son virtuales, que son juegos en línea. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta ese, pues, por ejemplo, mi hijo una vez se metió a un juego con otro compañero que le había dejado jugar y estaban dándole clic a un juego que era con plata y estaban haciendo, y claro, y al otro muchacho le habían estado sacando la plata, o sea, le estaban cobrando por el juego que estaban aplicando ellos. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener pilas con eso. ¿Sí? Le van a vaciar la cuenta, entonces va a ver allá no tiene nada después por el niño, que el hijo que le está haciendo esa jugada. Ese cracker ahí, el hijo mismo cracker del hijo.
¿Sí? Entonces tener en cuenta ese tipo de posiciones. Que pueden pasar, muchachos. Y uno no se da cuenta a veces. ¿Correcto, muchachos? El control de servicio de pago. Gratuidad del control parental. ¿Qué es la parte de gratuidad? Sin duda, si se dispone de un equipo con Windows 10, el control parental que se ha desarrollado en Microsoft es de lo mejor y más completo. En ese sentido sí son completos en esa parte, ¿correcto? Pero hay que saberlo configurar porque hay a veces que tiene sus cosas. Se puede encontrar en el mercado y de manera gratuita. Esto viene de serie de las licencias de Windows de 10. Entonces tener en cuenta que Windows 10 tiene que tener buena licencia y que sea la licencia que en verdad esté pagada. ¿Sí? Porque hay licencias que vencen al año y después le toca craquear, le toca hacer otras cosas y se les vence, entonces no sirve para nada, ¿correcto? Si no utiliza Windows 10 o quiere alternativas de control parental de Microsoft, la opción más clara es usar programas de aplicaciones específicas que son diseñados para este fin. Entonces hay que utilizar otro tipo de aplicativo para poder hacer ese tipo de controles parentales, que hay muchos controles de interfaces para poder controlar la interfaz de ese servicio, ¿correcto? De acuerdo a la funcionalidad. Otras opciones. Existe una herramienta para instalar en el computador que se llama Custodio, ¿correcto? Que es algo muy importante. Es esta la aplicación para la parte de restricción de los usuarios, de acuerdo a quién se inserta y quién entre de acuerdo a la información. Este dispositivo, tanto para los Windows, macOS, Android y iOS, dispone de dos versiones, una gratuita y la otra de pago. Viene diseñada tanto para los ámbitos familiares como escolares, que es algo muy importante. ¿Sí? La pueden descargar ustedes en sus dispositivos y configuran de acuerdo a su noción y que su hijo no pueda ingresar a cualquier sitio. ¿Listo, muchachos? Entonces ese se llama Custodio. ¿Listo? Que la funcionalidad para poderlo descargar está en Mac y está para Windows, ¿correcto? Y para Android y para los de que es de Linux. Viene diseñada tanto para ámbitos familiares como escolares. Permite controlar tiempos de conexión de filtros de contenido, que es algo muy importante, que es lo que me gusta aquí a mí, que es la conexión y los filtros de contenido, que es lo que más vale en un control parental. ¿Sí? Prohibido e inapropiado. Incluso cuenta con la restricción de palabras no apropiadas. ¿Qué quiere decir? Que usted impone una palabra mala allá y de una le bloquea eso. Quiere decir que usted, el usuario, que está insinuando palabras que, por ejemplo, de palabras que son de esas, por ejemplo, que cosas que no se puede ver en el mundo real de ahora. ¿Sí? Cosas, páginas web que muestran muchas cosas de adultos. Entonces, ponen eso, un nombre de eso, se bloquea. ¿Sí? De una se sale la página. ¿Sí, muchachos? Entonces dice acá, prohibido e inapropiado, que incluso cuenta una restricción de palabras no apropiadas. Quiere decir que son palabras que no pueden ver y no puedo entrar en ese momento. Que es algo muy importante. Y esto es muy bueno, yo lo he visto este programa. ¿Listo? Y es excelente, ¿correcto? Y es la otra, la parte de control parental. ¿Correcto, muchachos? ¿Qué les parece esa función? ¿Bien o mal? Para chaquearla. Muchachos. Bien, profe, porque pues ahí es ya es cuestión de uno como lo configure o... Sí, eso ya depende de uno, ya, ¿sí? Lo que tú quieras hacer. ¿Listo? Ya es como más libre de lo que tú defines para hacer que haga y se cumpla. ¿Correcto, aprendiz? Sí, y lo tienes permanente activo, ¿correcto? Que lo que haces, ¿correcto? Es algo muy importante ese tipo de aplicación. Ay, hijo de pucha, se acabó el tiempo. Ay, hijo de puchicas.
Listo, muchachos, entonces voy a transmitir nuevamente. Se acabó el tiempo que ya vamos a terminar. Listo, esperen un momentico, muchachos. ¿Qué hice yo? Listo, muchachos, pueden observar ahí, muchachos. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Correcto, listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, los filtros del contenido que prohíben apropiado incluso cuenta de restricción de palabras apropiadas, ¿correcto? Que es algo muy importante este tipo de, de programa, ¿correcto? Para yo poder manejar la parte parental, ¿correcto? La parte de las restricciones, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, por último, esta parte, personalización del control, que es la parte de la personalización, ¿correcto? Que es algo muy importante. Entonces, se pueden personalizar filtros de contenido y ver la actividad del computador, ¿correcto? Que ustedes pueden ver en la interfaz gráfica, pueden ver a qué hora se conectó, a qué horas entró, a qué hora salió, a qué horas jugó, cuánto tiempo hizo, cuánto tiempo asignó a ese juego, qué es lo que hizo mi hijo ahí. Entonces todo pueden ver y rastrear la información de lo que hace. ¿Correcto? Entonces dice aquí, se puede personalizar filtros de contenido y ver la actividad del computador que se quiera. Para ampliar la versión de pago, se ofrecen informes mucho más detallados, bloqueo total de pornografía, de lo que les decía anterior que les iba a hablar, la parte de la pornografía, que eso en verdad, hoy en día, muchachos, la juventud mira mucho esa parte, muchachos. Yo creo que han de mirar, y mucho está regado todo eso, muchachos, en las redes, todo eso, hasta en Facebook muestran muchas cosas de contenido que a veces ni sabe uno, muestran en los perfiles, a veces en otros lados, y muestran mujeres mostrando cosas. Entonces, eso es pornografía, muchachos, infantil. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta eso, ¿sí? Que eso es furor en este tiempo, que se mira. Bloqueo de aplicaciones y juegos y contenidos, monitorización de youtubers, seguimiento de redes sociales, control de llamadas de mensajes, geolocalización por GPS y un botón pánico instalación de smartphone y usuario que podría usar cualquier momento para dividir, pedir ayuda. ¿Correcto, muchachos? Entonces, esto es algo importante, muchachos, para la parte de las redes de datos, de cómo yo manejo la información de acuerdo a la red. ¿Correcto? De información. Entonces, ¿qué les pareció esa información, muchachos? ¿Importante o no, muchachos? Para la vida diaria, para nosotros. Importante e interesante, instructor. Muy bueno, muchachos. Pilas con eso. Entonces, tareas que tienen que hacer. Revisar todas esas redes que manejan ustedes. Manejar las redes bien. ¿Listo, muchachos? Cambiar claves. Poner más cifrado a esas claves que tienen. ¿Listo? Números y alfanuméricos. Números, letras, números, letras, números, letras. ¿Listo? Punto, coma, puntal, siglas, ¿sí? Todo eso para poder hacer una clave bien cifrada. ¿Correcto? Bien. Entonces, ahorita vamos a pasar ya para terminar este punto. ¿Qué es una red Wi-Fi para invitados? ¿Ustedes qué quiere decir es una red Wi-Fi para invitados? ¿Qué es eso? Una red de Wi-Fi para invitados. ¿A qué se les viene a ustedes? Profe, es una segunda red. ¿Cómo? Es una segunda red que se tiene, ya sea pues en el negocio. Eso lo utilizan muchos en los cafés, Sí, exactamente. lugares así que son ¿Sí o concurridos. no? Desde público, ¿no? ¿Sí o no? Ajá. Esa Sí, por parte. ejemplo, ¿Sí, esas listo? zonas de coworking utilizan siempre red de invitados para Entonces, que sea más segura la conexión. hay algo muy importante ahí que hay que tener cuidado, ¿correcto? Cuando yo hablo de una red por invitados, hay que tener cuidado cuando yo me conecto a una red pública. ¿Correcto, muchachos? Que yo les hablé una vez, ¿no? ¿Se acuerdan que les hablaba sobre esas redes públicas? En el FEI, en la parte de los centros comerciales. Esa es una red Wi-Fi de invitados. ¿Sí? Que no tiene acceso a todo, ¿correcto? Todo gente puede conectarse sin saber qué puede pasar en esa red. ¿Quién es el que está mirando la información? El que maneja todo el sistema. Pueden robar la información, pueden robar las credenciales, pueden robar lo que manejan ustedes, los datos de información,
lo que manejan ustedes de privacidad. Entonces, tener en cuenta eso. La red Wi-Fi para invitados. Entonces, con seguridad, son varias ocasiones que las personas como ustedes se han encontrado en la situación de que amigos o familiares piden una clave de Wi-Fi. Y eso es lo peor que pueden hacer en algo afuera, público. ¿Sí, muchachos? Es lo peor puede hacer usted. ¿Sí? Porque usted no sabe con quién es el que está hablando ahí con el man, ahí, que le va a dar la clave. ¿Sí? Entonces dice ahí, una visita, por ejemplo, quiere conectarse a la red. ¿Sí? No se sabe del man que quiere dañarte la información. De pronto, sí, dice, yo te doy la clave. Y no se sabe qué es lo que tiene de man de acuerdo a lo que tú conectas a la red y después te roba todo lo que tú tienes ahí. ¿Qué espionaje está manejando el man? ¿Sí? Yo soy muy precavido en eso, muchachos. ¿Sí? Yo me doy cuenta de todo eso. ¿Listo? Ahora bien, en ocasiones puede ser un problema. Puede ocurrir que simplemente no se recuerde la clave o que se quiera sencillamente mantener la seguridad de la red o incluso poner cierto límite y que no se consuma todo el ancho de banda. Eso es último especialmente interesante las conexiones más lentas como puede ser el ADSL al que los recursos sean más limitados, ¿correcto? Entonces eso depende ya del usuario que en verdad maneja esa red y que puede pasar en cualquier momento, ¿listo? De la parte de los invitados, ¿correcto? Entonces dice, lo primero que hay que tener en cuenta es que no en todos los router funcionan de la misma manera, ¿correcto? Esa es la primera premisa que uno hay que darse cuenta, ¿correcto? No todos los routers son la misma codificación y la parte de interfaz que puede manejar uno y conectarse, ¿correcto? No obstante, si tiene una función similar, de acuerdo a la configuración. En la mayoría de los dispositivos modernos está disponible esta opción de conexión, ¿correcto? Que es gratuita. Ya sabe que evitar la pérdida de señal Wi-Fi es vital, ¿sí? Si de pronto en ese caso, ¿correcto? Si es evitar que la pérdida de la señal de Wi-Fi es vital, ¿correcto? Ya que sea en ese momento, de acuerdo al Wi-Fi de invitados. Entonces, por último, vamos a ver la configuración de una red de invitados, ¿correcto? Para acabar. Y en la próxima clase vamos a iniciar con la parte de prioridad de medios y la parte de reenvío de puertos, ¿correcto? Que es lo que vamos a mirar después. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí o no, muchachos? Sí, señor. ¿Listo? Señor. Listo, espérame hoy qué fecha. Ah, sí, ya. ¿Listo? Por favor, Pablo, ¿me puedes configurar esta parecita ahí de configuración de la prioridad de medios? Para que la miremos. Para que la acabemos esta clase. ¿Listo, Pablo? Qué pena molestarte, Pablo. ¿Ahí están escuchando? ¿Están escuchando ahí? Listo, Pablo. Muy bien. ¿Sí se escucha? Sí. Ah, no. De allá no se escucha. ¿No me están escuchando? No. Pues el audio no. Vuélvalo a insertar nuevamente. Ahí ¿Ahora ya. sí? Ahora sí, correcto. QAP. Pongan atención toda esta parte, que después lo vamos a hacer nosotros, lo vamos a configurar también. Bienvenidos a este tutorial ¿Qué hay que hacer eso? donde veremos cómo realizar la configuración de una red de invitados utilizando un router Tekelin modelo AC1750. Debemos ingresar al router. Para ello lo haremos colocando la dirección IP de fábrica De rock. 192.168.0.1 en cualquier navegador de internet y la clave de acceso correspondiente, que generalmente es admin, pero se recomienda cambiarla lo antes posible. No es buena idea mantener la que viene de fábrica. Colocamos la contraseña y damos acceder. Una vez dentro de la interfaz se accede a la sección red de invitados. Póngale cuidado a eso. Cuando estamos dentro de esta opción correspondiente para crear una red de invitados, simplemente es cuestión de configurarla. Para este caso, el de la forma básica de configuración, está la opción
de que los clientes se vean entre ellos. La podemos marcar. Y también que se pueda acceder a la red LAN. Se puede colocar el nombre SDC e igualmente ocultar o dejar visible el nombre del SSID. Esto es útil si se quiere activar únicamente cuando hay alguna visita. Correcto. Para la opción de configuración avanzada, se puede escoger el tipo de seguridad de esta red de invitados y allí también programar la respectiva contraseña. En este modelo hay 2 redes posibles. La red que está con la frecuencia de 2.4 GHz y la red que trabaja con 5 GHz. En ambas se puede realizar esta configuración. Con esto hemos terminado la configuración de una red de invitados para restringir el acceso a las visitas de nuestra residencia o de nuestra empresa. Muy bien. ¿Qué les pareció la configuración de prioridad de medios, muchachos? Que ahí hay algo también que hay que configurar, la seguridad de los protocolos, también que uno debe hacerlo también, que ella no lo mostró. ¿Correcto? ¿Qué les pareció la configuración de prioridad de medios de la parte del servicio? Muy buena, profe. Sí, muchachos, eso hay que hacerlo, listo, muchachos, hay que hacer esa práctica también, ¿correcto? Las vamos a hacer despacio después y vamos a configurar ese tipo de prioridades. ¿Correcto, muchachos? Cada uno tiene que hacer ese tipo de configuraciones. Y manejar el router, manejar la aplicación para poder manejar dónde está el tipo de configuración y poderlo asignar y quitar o anexar. ¿Correcto, muchachos? Entonces es algo muy importante, muchachos, ese tipo de configuraciones para poder entender la estructura de una red inalámbrica. ¿Correcto, muchachos? Que es algo muy importante, ¿sí? Entonces, para la próxima clase vamos a ver el reenvío de puertos, que es algo muy importante también de acuerdo al router, ¿correcto? Los puertos por medio del terminal. ¿Listo, muchachos? Entonces, teniendo en cuenta esto, algo muy importante, muchachos, de lo que hemos visto hoy, que es algo de mucha importancia en el proceso, muchachos, de lo que vamos a ver de aquí en adelante, más allá. Sí, muchachos, que nos vamos enfocando ya las estructuras de lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Entonces, algo les hago una pregunta. ¿Qué les pareció la clase de hoy? ¿Fea o qué les pareció? ¿Qué les pareció hoy? ¿Sí aprendieron algo de cosas? ¿Algunas cosas? Chévere, profe, porque para ahí ya empieza uno a poder configurar el control parental, para el tema en la familia, todo. el tema de la red de invitados, porque pues en la empresa aparece, pero pues igual uno nunca tiene ese acceso tampoco, ¿no? Cuando te toca, cuando eres tu jefe del departamento de sistemas, sí toca hacerlo. Sí, sí toca hacer eso. Sí, le toca hacer todo eso. Sí, la parte parental del sistema. Sí, de todos los usuarios que manejan ahí. Sí, entonces, muchachos, los invito a que retroalimenten, muchachos, de lo que hemos visto. No olviden repasar, sí, muchachos. Y si Dios quiere, en la otra clase de pronto vamos a hacer una configuración de la parte del router, correcto, de las que hemos visto anteriormente. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí? Para que miremos ese procedimiento. ¿Listo, muchachos? Y lo vean en vivo y para que lo veamos bien chévere. ¿Listo, muchachos? Entonces, me levantan una manito de los que estuvieron hoy en la clase y los duros en la parte de las clases de hoy, muchachos. Que son toma de secuencia que ustedes en verdad estuvieron en la clase de hoy. ¿Correcto? Bien. Listo, muchachos. Entonces, esperen un momentico antes de cerrar. Muchachos, les pido el grande favor
que por favor comuníqueles a los demás aprendices, a sus compañeros, que por favor se conecten en las clases. Sí, por favor, Pablo, te pido el grande favor que les informes a los demás. ¿Correcto, Pablo? ¿Sí? Que me les informes que si en verdad van a iniciar las clases, no van a entrar, ¿sí? Porque eso es algo muy importante. Sí, muchachos, no quiero que se me atrasen de aquí en adelante después. ¿Correcto? ¿Sí? De todo el proceso que tenemos que hacer de aquí en adelante. Y en las configuraciones que después seguimos. ¿Sí? Entonces, muchachos, tener en cuenta que se conecten en las clases. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí? Les pido el grande favor. Correcto, instructor. Listo, Pablo, te pido el grande favor que les dé una cuñita a los demás. ¿Correcto? Ahí en el grupo, por favor, muchachos, conectarse en las clases del ingeniero Luis Carlos, que son de mucha importancia, de lo que viene aquí en adelante. ¿Sí, muchachos? Para que hagan bien el proceso, porque después a la hora de entregar las actividades van a quedar fritos, no saben hacer nada después. ¿Sí, muchachos? Para hacer todo ese proceso. ¿Correcto? Yo sé por qué les digo. ¿Listo? Soldado avisado no muere en guerra. ¿Listo, muchachos? Muy bien los que estuvieron hoy en la clase. Hoy, muy bien, los felicito, muchachos. Muy bien Pablo, muy bien Mateo, muy bien Oscar, muy bien Alfredo, muy bien Gustavo, muy bien Dana y muy bien Bernardo, ¿correcto? Muy bien por los que estuvieron en la clase hoy, muchachos. Y así no se me pierden. Ya saben cómo, por lo menos ya tienen la noción de las estructuras de lo que vamos a hacer. ¿Correcto, muchachos? Entonces, les agradezco por esta clase, muchachos, y nos vemos de aquí en 8 días, ¿correcto? Para poder trabajar muy bien las estructuras y hagamos las configuraciones de acuerdo a lo que vamos a revisar después, ¿correcto? Bien. Pero un momentico antes de irme, cierro aquí, antes de cerrar el video. Entonces, muchachos, les agradezco mucho por este proceso, esta clase de hoy, y espero que retroalimenten y revisen los videos de las personas que no entraron en la clase. ¿Correcto, muchachos? Bien. Les agradezco mucho. Pero